En esta ocasión vamos a resolver un nuevo ejercicio de aplicación de la línea recta, en el cual nos piden que hallemos el ángulo agudo formado por las rectas L1, 4x menos 9y más 11 igual 0, y la recta L2, 3x más 2y menos 7 igual 0. Este ejercicio eventualmente se puede resolver por tres métodos diferentes. En este caso vamos a abarcar el primer método y en dos videos posteriores vamos a abarcar los otros dos métodos. Bien, ¿en qué se basa el método que vamos a utilizar ahora? Vamos a hacer un esbozo gráfico de la situación. Tenemos en un plano cartesiano, imagínense que vamos a considerar que la recta L1 es esta. ¿Ok? Estamos considerando, no es que esta es exactamente la gráfica, lo que estamos ahorrando tiempo en forma general. Entonces, la recta L1 tiene esta gráfica y la recta L2 tiene esta gráfica. Son dos líneas rectas. Nosotros sabemos que, por supuesto, la recta L1 va a formar un ángulo llamado alfa con el semieje positivo de las X. Y la recta L2 forma un ángulo que lo podemos llamar beta con el semieje positivo de las X. Pero a nosotros nos están pidiendo que hallemos el ángulo agudo formado por las dos rectas L1 y L2. Fíjense que L1 y L2 forman dos ángulos. L1 y L2. Este es L1, este es L2. Ellos forman dos ángulos. Uno que está por aquí, vamos a tratar de graficarlo. Este es uno de los ángulos que forma. Y este es el otro ángulo que forman. Estamos hablando de L1 y L2. Forman un ángulo por aquí, un ángulo por aquí. Pero solo uno de ellos es agudo. El otro ángulo es obtuso. Vamos a considerar este que está aquí, es el agudo, porque mide menos de 90 grados. Está entre 0 y 90 grados. Y este ángulo que está aquí es un ángulo obtuso, porque está entre 90 y 180 grados. El ejercicio me pide el ángulo agudo, o sea, yo voy a hallar es este, no este. Muy bien, entonces, nosotros nos vamos a devolver un poquito a escudriñar en la teoría de lo que es la pendiente de una línea recta. Recuerden que la pendiente en general de una línea recta se calcula así: tangente del ángulo, vamos a llamarlo θ. Este es el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X. Entonces, si yo tengo que la pendiente es igual a la tangente del ángulo que se forma con el semieje positivo de las X, y yo quiero calcular el ángulo, ¿qué es lo que hago? Un despeje simple de esta fórmula que está aquí. Y si yo quiero despejar el ángulo θ en este caso, tendría que aplicar lo siguiente: tangente a la menos 1 de la tangente del ángulo θ va a ser igual a tangente a la menos 1 de la pendiente. ¿Y eso por qué lo hacemos? Bueno, porque como tenemos que calcular el argumento de la función tangente, de alguna manera hay que extraer este ángulo de aquí. Y la única manera de extraerlo es aplicando la función inversa de la tangente. Y la función inversa de la tangente, por supuesto, es la tangente a la menos 1, o comúnmente llamada arco tangente. Entonces, si yo aplico el arco tangente de este lado y de este lado, aquí, como son dos funciones inversas mutuamente, se cancelan o se eliminan y me queda el ángulo θ. Entonces, θ va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente. ¿Correcto? Bien, entonces, yo lo que voy a hacer aquí, o lo que vamos a hacer aquí, es hallar la pendiente de L1, y una vez que tengamos la pendiente aplicamos esta fórmula y tendríamos el ángulo que forma la línea L1 con el semieje positivo de las X. Y luego, una vez que calculamos la pendiente de la recta L2, una vez que tengamos esa pendiente, utilizamos esta fórmula y tenemos el ángulo que forma la recta L2 con el semieje positivo de las X. Luego que tengamos eso, bueno, entonces vamos a hacer la suma o la resta dependiendo cómo nos quede en el plano cartesiano la recta. Así tenemos el resultado. Bien, entonces vamos a calcular
la primera pendiente de la recta L1. Tenemos 4x menos 9y más 11 es igual a 0. Vamos a despejar. Para despejar la y voy a pasar todo este término que está negativo para el otro miembro y me va a quedar 4x más 11 es igual a 9y. Si despejamos la y, nos va a quedar entonces 4x novenos más 11 novenos. Y observamos allí que la pendiente es el coeficiente de la variable independiente, o sea, el coeficiente de x. La pendiente M1 sería 4 novenos. Tenemos la pendiente M1. Muy bien, nos venimos por acá. Vamos a aplicar esta fórmula ahora. Tendríamos el ángulo que lo llamamos alfa, que es este de acá, va a ser tangente a la menos 1 de 4 novenos. Si eso lo hacemos en nuestra calculadora, nos estaría dando 23, eso es lo que está dando en mi calculadora, 96 grados. Ese es el ángulo que forma la recta L1 con el semieje positivo de las X. Recuerden que cuando el ángulo es positivo, es porque se está midiendo a partir del semieje positivo de las X en sentido antihorario. Todos los ángulos que se miden en este sentido son positivos y los que se miden en este sentido son negativos. Recuerden eso. Entonces, si este ángulo es positivo es porque se está midiendo en sentido antihorario. Muy bien. Vamos a tratar de esbozar esa situación. Tendríamos algo más o menos así. Este es X, este es Y. Si el ángulo 23 lo medimos con un transportador, nos va a quedar aproximadamente así. Este es nuestro ángulo alfa, que tiene un valor de 23,96 grados. Vamos entonces a trabajar con la recta L2. Vamos a hacer el mismo procedimiento. La recta L2, 3x más 2y menos 7 igual 0. Vamos a despejar la y. En este caso, como el término que contiene y es positivo, lo dejo allí y cambio los otros dos términos. El 3x lo cambio para el otro miembro, me quedaría menos 3x, y el menos 7 cambia a más 7. Si despejamos de allí la y, tendríamos menos 3x medios, porque el 2 pasa a dividir, allí tendría 7 medios. Eso implica que mi segunda pendiente, o la pendiente de L2, es menos 3 medios. Aplicamos la fórmula, esta fórmula, para encontrar el ángulo de L2. Ese ángulo de L2 lo habíamos llamado al principio beta. Beta va a ser igual a tangente a la menos 1 de menos 3 medios. Y si eso lo hacemos en nuestra calculadora, tendríamos entonces que eso sería menos 3 entre 2. Me estaría quedando allí un ángulo de menos 56,3 grados. Ese es el ángulo que forma entonces la recta L2. Vamos a colocarlo 56,3 menos 56,3 grados. Observen que ese 56,3 tiene un signo negativo. Eso implica que se está midiendo a partir del semieje positivo de las X en sentido horario. Es decir, sería aproximadamente por aquí. Este sería nuestro ángulo beta,
que es el de L2. Observen la forma como quedaron esos dos ángulos en nuestro plano cartesiano. Eliminamos esto por acá. Vamos ahora a ver cómo vamos a calcular entonces este ángulo entre ese ángulo agudo entre L1 y L2. Observen que el ángulo agudo en este caso sería este ángulo completo desde aquí hasta aquí. Porque este ángulo es el ángulo obtuso. Este no me interesa para nada, me interesa el agudo. Y el agudo, si lo vemos bien, es como que yo sume este beta con este alfa. ¿Sí? Porque el ángulo agudo que estoy buscando solapa a alfa y a beta. Es la suma de los dos. Entonces, vamos a decir que nuestro ángulo teta, que es el ángulo completo, ¿sí?, va a ser la suma de alfa más beta. Ahora, si yo me sitúo aquí y voy a sumar de aquí para allá, ojo, voy en sentido antihorario, voy a sumar los dos positivos porque lo estoy midiendo a partir de acá, lo estoy midiendo en sentido antihorario. A partir de aquí serían positivos los dos. Ya no tomaría en cuenta sino negativo porque voy en sentido antihorario. Entonces, voy a sumar alfa, beta. Como este es conmutativo, voy a colocar la beta primero, que es esta. 56,3 grados más el anterior que nos había quedado 23,6 y tendríamos entonces 23,6 grados. Y la suma de esas dos cantidades nos va a quedar por acá 56,3 más 23,6. Y eso me da 79,9, aproximadamente 80 grados. Aproximadamente 80 grados. Y ese sería nuestro ángulo agudo formado por las rectas L1 y L2. Recuerden que las otras dos formas de resolver este ejercicio van a ser explicados en dos videos posteriores.